Bendiciones, hermanos. Un saludo en el nombre del Señor. Aquí estamos para compartir nuevamente la palabra del Señor con ustedes. Antes de iniciar, hermanos, quisiera que me acompañen en una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, le damos gracias por la vida. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de venir aquí a compartir su palabra. Queremos rogar, Padre, que sea el Espíritu Santo quien guíe, Señor, este tema, quien ponga las palabras en nuestras bocas para hablar, Padre, lo que tenemos que hablar, Señor. Rogamos, Padre, que usted también abra mentes y corazones de todos aquellos que escuchen este mensaje, Padre, que es tan importante para el tiempo en el cual estamos viviendo. Quédese con nosotros, Padre, se lo rogamos humildemente, en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a, en esta ocasión, estudiar la parte 3 del tema, el tiempo de angustia. Ya hemos analizado la primera parte, la segunda parte, y hoy vamos a ver la última parte, hermanos. Vamos a seguir analizando algunos detalles del tipo y ver su aplicación en el antitipo. ¿Sí? Y yo quiero empezar, hermanos, leyendo en Génesis. Génesis, el capítulo 25, el versículo 21 y 22. Dice: y oró Isaac al Señor por su mujer que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Bien, para aclarar esta cita, hermanos, vamos a ver el comentario del mensaje en La Vara del Pastor, volumen 1, página 54. Dice: el símbolo de la contienda. Los hijos contendían antes que nacieran. En esto también debe haber una lección. Intenta señalar el tiempo cuando se hace la aplicación. Ha sido definido por la edad del padre que la lección es para un periodo más tarde. La contienda de los hijos fue antes que nacieran. Una lección entonces es para el pueblo de Dios justo antes que sea liberado. Muy bien, hermanos, aquí vamos a empezar hablando acerca de la contienda entre Jacob y Esaú, el tiempo y la lección que tiene que ver. Bien, la lección, casi todos los creyentes de este mensaje sabemos, hermanos, que la lección que encontramos ahí es de que habría dos fuerzas opositoras dentro de la iglesia. Como dice la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros, una fuerza va a trabajar para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿Sí? Ahí está la lección. Ahora, el tiempo cuando se aplica, pues el mensaje dice que se aplica con el pueblo que vive justo antes de su liberación. Ya habíamos estado estudiando anteriormente, hermanos, que somos el pueblo que vive los últimos días de la historia de este mundo y que estamos muy cerca de entrar en ese tiempo de angustia que la Biblia registra, que el espíritu de profecía registra, y que después de ese tiempo, o en ese tiempo, hermanos, Dios va a liberar a su pueblo. Ya hemos explicado que esa liberación para nosotros es Ezequiel capítulo 9. La purificación de la iglesia. Pero también el Señor va a liberar a su pueblo del yugo de los gentiles. Eso lo vamos a ver en Jeremías, lo habíamos leído ya en Jeremías, el capítulo 30, en el versículo 8. Dice: en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre. Aquí habla el Señor de aquel día, está hablando del tiempo de angustia,
sí dice que el Señor va a quebrar un yugo que está sobre su pueblo. Y hoy vamos a estudiar acerca de esto, hermanos, que el pueblo de Dios será liberado doblemente. Será liberado del pecado y los pecadores, y también será liberado del yugo de los gobiernos de las naciones gentiles. Esto está muy relacionado, hermanos, con el tiempo de angustia, porque sabemos que durante ese tiempo el Señor libera a su pueblo, y estamos aprendiendo hoy que no solo será liberado del pecado y los pecadores, sino también del yugo de las naciones gentiles. Vamos a estudiar acerca de eso el día de hoy. Claro, hermanos, yo entiendo que los que escuchan estos mensajes son personas que conocen el mensaje, lo han leído, lo han estudiado, y no les es difícil armonizar o entender lo que yo les hablo. Si yo fuera parte por parte, pues me llevaría mucho tiempo. Estoy tratando de resumir y estar hablándoles acerca de lo que el mensaje habla. Yo en esta ocasión no quiero hablar de algo que no está enseñado en el mensaje del Elías, sino que lo que allí está escrito. O sea que ustedes sí pueden ampliar su conocimiento leyendo nuevamente los materiales para que les queden claros estos puntos. Antes de entrar a esa liberación, primero tenemos que entender acerca de esta lucha, esta contienda, ¿sí? Esto nos muestra claramente que desde el vientre hubo una contienda entre Jacob y Esaú. Y después la historia nos muestra, ¿verdad?, que hubo una contienda desde que fueron creciendo, ¿verdad?, hasta que fue engañado su padre Isaac, y Jacob tuvo que huir después de ser amenazado por su hermano de muerte. Así es que ahí vemos, hermanos, que eso ocurrió en el tipo y también tiene que ocurrir en el antitipo. Tenemos que entender de qué naturaleza para nosotros hoy, dentro de la iglesia, es esa contienda y esa lucha. Pues vuelvo a decirles que no será nada difícil poder contestarnos esa pregunta, hermanos, porque creo realmente que los que hemos aceptado esta verdad con todo nuestro corazón, desde el momento que lo aceptamos, recibimos cierto trato de nuestros mismos hermanos en la iglesia, especialmente del liderazgo, ya que se compone de ya que es de un símbolo perfecto de Esaú. El liderazgo lo experimentamos en carne propia y hoy lo seguimos experimentando. Esa lucha, esa contienda dentro de la iglesia entre los jacobitas y los esauitas. Ese es un tema también en el mensaje enseñado claramente y casi la mayoría lo entendemos. Entonces eso nos muestra, hermanos, que esa contienda y esa lucha seguirá hasta el momento de la liberación, del momento de la purificación de la iglesia. Y esta purificación de la iglesia, o esa liberación del pecado y los pecadores, tanto de esa liberación del yugo de los gentiles, está muy conectado con el tiempo de angustia. Pero yo sí quiero, hermanos, que seamos conscientes, y lo estamos olvidando, que seamos conscientes que estamos en ese tiempo de lucha. Si algo nos dice diferente, hermanos, deberíamos de preocuparnos. El por qué al inicio, cuando aceptamos el mensaje, parecía ser que la contienda estaba muy fuerte, pero ahora poco a poco ha ido disminuyendo esa contienda. Eso no quiere decir que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, pero hasta después de la purificación. Vamos a leer algunos textos en la Biblia, como por ejemplo Génesis, en el tipo, muestra claramente que Génesis capítulo 32, versículos 6 y 7. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Bueno, en el tipo vemos, hermanos, que había problemas entre ellos, y así tiene que ser en el antitipo.
Esto que ha comenzado, del momento que aceptamos el mensaje, esto va a ir aumentando, aumentando, hermanos. No debe ir disminuyendo. Si está disminuyendo, cuidado, algo está pasando con nosotros. Debería ir aumentando más y más. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que nosotros vamos a provocar la persecución intencionalmente? No, hermanos. Pero vamos a aprender hoy de la Biblia lo que sucede cuando nosotros nos decidimos abiertamente por la verdad y no solo a profesarla, sino también a vivirla. Vamos a ver qué es lo que sucede, hermanos. Lo vamos a ver en la Biblia para que entendamos mejor la naturaleza de este conflicto, que no va a ir de más a menos, ¿no? Sino que tiene que ir de menos a más, hasta el momento que Dios libere a su pueblo. Aquí vemos claramente, hermanos, que había un conflicto, ¿verdad? Un temor en Jacob por su hermano que venía a encontrarle. En las llamadas oportunas, el volumen 1, el número 47, la página 15, el mensaje dice también aquí: Jacob, nuestro tipo, sabía bien que Dios había dirigido su regreso de Padán Aram a su tierra natal, y no obstante tembló cuando oyó decir que Esaú con 400 hombres venía a su encuentro. Eso es en el tipo, y aquí mismo en esas llamadas oportunas dice que tenemos que entender que lo que le pasó a Jacob, eso es lo que le va a pasar al pueblo de Dios en estos últimos días. Hermanos, yo les invito para que repasen el Tratado 7, que como título tiene La gran controversia sobre la vara del pastor. Ese tratado, hermanos, revela claramente el espíritu de odio que ha existido desde que el mensaje inició y hasta hoy sigue existiendo. Claro, eso, hermanos, no nos debería de sorprender, porque pues eso está en la Biblia. Por ejemplo, si vamos en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí, después de que el pecado entró, se establece este gran conflicto entre el bien y el mal. La palabra del Señor dice que sería una gran controversia, ¿sí? Habría enemistad, no iba a haber nunca amistad entre lo bueno y lo malo. Habría enemistad, eso quiere decir pleito, ¿sí? Separación. ¿Por qué? Porque vamos a presentarlo de esta manera, ¿no? Cuando el pecado entró, el enemigo reclamaba a la humanidad como de él. Pero cuando el plan de redención fue hecho, entonces hubo una vía de escape para la humanidad. Al momento que alguien decide seguir al Señor con todo su corazón para ser redimido a través de ese plan de redención, el enemigo pues le hace la guerra. Y eso ha existido desde el principio hasta hoy. En el tiempo del Señor Jesús, cuando Él vino, miren, Él hizo algunas declaraciones. Solo quiero compartir una con ustedes en esta hora, por el tiempo. En Mateo capítulo 10, miren lo que encontramos, lo que el Señor Jesús dijo. Versículos 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, hermanos, no debemos de sorprendernos. El tipo muestra que habría una lucha entre los jacobitas y los esaúitas. El mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que Él no había venido a este mundo a traer paz, sino espada. Y eso no quiere decir que la verdad venga a causar problemas y dificultades, sino que la oposición siempre es lo que causa esto
que está en la Biblia y que siempre se va a cumplir cuando el Señor envíe una verdad para despertar a su pueblo, para llamarlos a un reavivamiento y una reforma. Se causará una división, una gran controversia. Lo más sorprendente dice que esa controversia y esa división comienza en casa, y así será en todo tiempo, hermanos. El apóstol Pablo también en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice que todos aquellos que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué esa gran controversia? Bueno, porque aquí está escrito. Solamente que la palabra de Dios a través de este mensaje nos lo muestra en estos dos gemelos. En la misma iglesia, dentro del mismo pueblo, se crearía esa gran controversia. ¿Hasta dónde iría? Pues ya muchos han probado hasta dónde ha llegado esa gran dificultad. Y el Señor Jesús habló de otras cosas. Él dijo de otras cosas más serias, hermanos, de lo que nosotros hoy estamos sufriendo. No solo calumnias, ¿verdad? Él habló que bienaventurados seréis cuando por mi causa fueren vituperados y hablen todo mal de vosotros mintiendo. Pero también Él dijo en su palabra, dice que algunos serían expulsados de las sinagogas y algunos tendrían que morir. Bueno, para nosotros estas profecías en este mensaje como que a veces, ¿verdad?, no tienen como alguna aplicación, algún sentido, ¿verdad? Porque sabemos del sellamiento de los 144,000, sabemos que, pues, que el Señor va a proteger a su pueblo a través del sello, pero de aquí a ahí, hermanos, el pueblo de Dios será afligido, ¿sí? No nos esperan cosas buenas de aquí en adelante en lo que estamos viviendo, hermanos. Cada vez las cosas se van a ir complicando más y más, no solo en la iglesia, sino en el mundo. Pero nos preocupamos, ¿no? Si la Biblia dice esto, pero nosotros vivimos en paz, sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque si vivimos en paz quiere decir que no estamos haciendo la voluntad del Señor. No estamos viviendo piamente en Cristo Jesús. Eso es en obediencia a sus principios, a sus mandamientos. El espíritu de profecía, hablando de la persecución en el conflicto de los siglos, en la página 52, dice lo siguiente, hermanos, hablando de la persecución. Dice, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Reaviven la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Esto para nosotros, los creyentes del mensaje, hermanos. Si empezamos cumpliendo fielmente el tipo, pero ahora pareciera que ya no, hermanos, tengamos cuidado. Despertemos porque está habiendo un descuido en nosotros. Ese descuido, hermanos, tiene que ver con vivir la verdad, y ese descuido tiene que ver con gemir, ¿verdad?, y clamar dentro de Jerusalén. Cuando nosotros nos levantemos y hagamos esa obra, hermanos, entonces ustedes verán, como dice el espíritu de profecía, cómo se levantará el espíritu de persecución, o cómo se cumplirá el tipo de esta contienda entre estos dos gemelos. Pero de que hoy, hermanos, vivimos en paz, eso nos debe de preocupar. Se los dejo ante ustedes en esta hora, hermanos. Yo espero que sea como reflexión. En la profecía, en el nacimiento de los niños mostraba que habría una controversia, habría una dificultad, y eso tiene que cumplirse al pie de la letra con nuestros hermanos. ¿Hasta dónde llegará? No sabemos. Solo sabemos que algunos han sufrido más, otros menos, pero solo veamos la historia, hermanos. Veamos la historia, lo que ha pasado siempre que Dios ha enviado un mensaje y ha enviado sus mensajeros, cómo ha sido tratado el mensaje y cómo han sido tratados los mensajeros, para que nosotros nos contestemos si estamos bien o estamos mal al presente, nosotros como representantes de la última verdad que Dios ha enviado, primero a su iglesia
y después al mundo. Bien, dice en La Vara del Pastor, volumen 1, página 62, ¿hasta dónde va a llegar esta situación? Bueno, aquí están los escritos, hermanos, y solo los leemos y los dejamos ahí para que todos lo analicemos. Cuando dice Jacob de regreso, el tiempo de angustia, la página 62, dice, a fin de los 20 años, Jacob estaba de regreso a la tierra prometida y a la casa de su padre con grandes posesiones. Cuando él llegó a la casa de su padre, tenía sus 12 hijos, las cabezas de las 12 tribus. Antes que Jacob entrara a la casa de su padre, él pasó ese terrible forcejeo y lucha con el ángel hasta el amanecer. La lucha de Jacob con el ángel tipifica el tiempo de la angustia de Jacob para la iglesia, entre paréntesis. Leemos en Primeros Escritos, páginas 36 y 37. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberación. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Dice también, véase Patriarcas y Profetas, página 200 y 201. Bueno, aquí el mensaje hablando de este tiempo de angustia habla de un decreto de muerte. ¿Sí? Por eso yo decía, ¿hasta dónde las cosas van a llegar? Bueno, tenemos ya idea lo que dice la palabra del Señor. Las cosas no irán de peor a mejor, no irán de mejor en peor, ¿sí? O no va a haber un mejoramiento, hermano, lo que yo quiero explicar en esta hora, que no van a ir complicando más y más y más y más. ¿Hasta dónde? Bueno, ahí está lo que dice la palabra del Señor. Solo nosotros nos resta en ser fieles a su palabra, porque sabemos que el Señor siempre estará de parte de aquellos que le busquen de todo corazón. Muy bien, hermanos. Entonces, después de compartir esto, vamos a ir ahora a analizar qué pasará en el mundo, qué estará pasando en el mundo el político, por decirlo así, en los gobiernos, en las naciones, cuando estas profecías o estas verdades de tipo y antitipo se estén cumpliendo. Muy bien, hermanos, creo que tenemos un mensaje muy claro respecto a los eventos que tienen que ver con los gobiernos y las naciones. Muchas de las profecías del hermano Víctor Jutef hablaron acerca de un conflicto, de una guerra. Es más, él menciona que la Segunda Guerra Mundial está en la profecía, en muchos de sus temas. Y él explica que justo en el cumplimiento de estos eventos, el tiempo de angustia con la liberación del pueblo de Dios, están muy conectados a algunas situaciones que estarían pasando entre los gobiernos. Y eso está a través, en las llamadas oportunas, encontramos muchas declaraciones del hermano Jutef hablando de las condiciones del mundo justo antes de la liberación del pueblo de Dios. Y yo les invito, hermanos, para que repasen nuevamente esos temas, ¿sí? Especialmente las profecías que hablan de esa guerra que se peleará allá en Palestina, con el propósito de preparar ese lugar para que el reino sea establecido. El mensaje está lleno de estas profecías, especialmente en las llamadas oportunas, hermanos. ¿Cómo es que esto va a suceder? ¿Cuáles son los planes de Dios? Todo lo explica ahí detalladamente, hermanos. Yo en esta ocasión escogí el Tratado 14 y quiero hacer un resumen del Tratado 14 con ustedes en esta hora, para mostrar ahora del lado de los gobiernos qué estará sucediendo justo cuando el tiempo de angustia está por pasar, cuando la liberación del pueblo de Dios está a las puertas. ¿Cómo estará el mundo? Yo vuelvo a decir que solo será para recordarles a ustedes, hermanos estudiantes del mensaje, cosas que ustedes ya saben, pero que tenemos que tenerlas en mente ahora que estamos tratando de entender mejor
la naturaleza y el tiempo del cumplimiento del tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de angustia para el pueblo de Dios, para su iglesia. Así es que quiero compartir algunas partes del tratado 14 en esta hora, hermanos. Quiero ser breve, ya que el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo. Y justo este tratado 14, hermanos, dice noticias de guerra predichas. ¿Sí? Es un tema clarísimo, ¿no? Noticias de guerra predichas. Mientras que el Señor ha prometido liberar a su pueblo durante el tiempo de angustia, también ha enviado luz especial respecto a los eventos que estamos viviendo. Y hoy en día, hermanos, estamos corroborando con nuestros propios ojos el cumplimiento de las profecías contenidas en el mensaje. Una de ellas es esta guerra predicha en la profecía. Muy bien. En este tratado, hermanos, al inicio trata del libro de Nahum. Habla de los capítulos de Nahum, y lo que dice el mensaje aquí dice: Nahum ve, en la página 4, Nahum ve dos grandes poderes en conflicto proyectados hacia un día cuando toda cosa sobre ruedas se mueve como relámpago. Luego, a manera de agudo contraste, él enfoca su atención en uno que camina abiertamente sobre los montes, no obscuramente en los valles, y que publica paz en lugar de guerra. Él insta a Judá a ser fiel para que se efectúe esa paz, asegurándole que el malvado no estará más en su medio y que será liberada del yugo de Asiria. Al mismo tiempo, él mira el gran poder de Dios, su celo por su pueblo y su venganza sobre sus enemigos. Aquí en el libro de Nahum, hermano. Por eso yo les digo, volvamos a estudiarlo. Hoy no vamos a estudiarlo detenidamente. Yo solo quiero sacar un resumen de lo que el tratado dice y presentárselos ante ustedes para que nos quede una idea muy clara qué conexión tiene ahora sí la liberación, la purificación de la iglesia, la liberación del yugo de los gentiles, que ahora lo mencionó el tratado aquí, que ese yugo es el yugo de Asiria, que en este caso se convierte en un símbolo de las naciones gentiles, los cuales han estado gobernando y el pueblo de Dios ha estado subyugado hacia ellos. Aquí anuncia, ¿verdad?, que el libro de Nahum anuncia de esta guerra, dice, dos grandes poderes en conflicto. Además dice, anuncia de alguien en este tiempo que viene a dar buenas nuevas, buenas noticias, publica paz en vez de guerra, y le da un mensaje a Judá. Un mensaje, ¿para qué dice? Para que esté segura que el malvado no estará más en su medio y que será liberada del yugo de Asiria. No solamente del yugo de los gentiles, sino también del pecado y los pecadores. Eso lo encontramos en el libro de Nahum. Ahora dice, mientras contempla en visión el poder de estos dos poderes bélicos, al mismo tiempo Nahum miraba la liberación de la iglesia del yugo de Asiria, registrada en el capítulo 1, versículos 12 al 15, y en el capítulo 2, versículo 2. Y también la venganza de Dios, registrada en el capítulo 1, versículo 19. Para facilitar la comprensión del lector de todos los aspectos incluidos en estas tres referencias de esta predicción, en este tratado trata cada uno por separado. Aquí están, hermanos. La guerra, la liberación del yugo de Asiria y la liberación del pecado y los pecadores. Eso es lo que el contenido del tratado. Entonces dice que lo va a tratar por separado, ¿sí? Aquí continúa hablando acerca del tiempo de la preparación. ¿Cuándo vendría la preparación? Y da los pasos, ¿no? Ahí el tratado explica, ¿no?, en qué tiempo, da algunas referencias muy claras y ubica el tiempo cuando este conflicto se llevaría a cabo. Cuando los carros se precipitarían en las calles, corriendo a gran velocidad como relámpagos, y eso sabemos, hermanos, que solo puede cumplirse en el tiempo del fin,
Así que encontramos el cumplimiento de este gran conflicto, de esta guerra, en el tiempo del fin. Más adelante vamos a definirlo más claramente. Pero viene la tercera clave es hablar de Asiria. ¿Quién es esta Asiria? Dice, Asiria tiene un título hereditario, el cual revela que es la contraparte moderna del una vez extenso imperio de la antigua Asiria, así como la Babilonia moderna de Apocalipsis 17, versículo 5, es la contraparte moderna de la antigua Babilonia. Y como el Egipto espiritual de Apocalipsis 11, versículos 8, en la contraparte moderna del antiguo Egipto. Véase Conflicto de los Siglos, página 311 y 312. Todas estas contrapartes, por consiguiente, son sólo otra insinuación y confirmación bíblica de que la antigua verdad en la historia se repite, y aún en una más amplia escala que en la original. ¿Okay? Y ya cita Testimonios para los Ministros 116, donde la sierva del Señor dice que la historia pasada se repetirá. Bien, pues Asiria, estamos hablando de un gobierno antiguo, del Antiguo Testamento, pero dice que ese término Asiria se ha venido heredando. Y aparece Asiria hoy en el tiempo del fin. Aparece Asiria hoy en el cumplimiento de estas profecías tan importantes como el tiempo de angustia. Ahí aparece Asiria. Pues es lo mismo como Babilonia. Babilonia antigua y hoy tenemos una Babilonia moderna. Como el Egipto antiguo y tenemos un Egipto moderno hoy también. Así es que, hermanos, es importante esta parte en la página 6 del Tratado 14, hablando de Asiria. Dice en la página 7, sin importar si esta llave de 4 direcciones revela si estos dos campos, hablando de los dos poderes que se encuentran en batalla, son el eje y las Naciones Unidas, o la única seguridad para uno de no ser atrapado y arruinado tarde o temprano en este conflicto predicho, es seguir estrictamente el sendero que Dios proféticamente ha trazado. En su tiempo, hermanos, después de la Primera Guerra Mundial, las naciones comenzaron a unirse, ¿sí? Cosa que no ha sido el plan de Dios, ¿sí? Para, vamos a decir así, para obtener la paz en el mundo, como que ellos lo han visto como una solución, algo positivo, el unirse. Y él hablaba acerca de las Naciones Unidas hoy. Y a través del tiempo, hermanos, pasó la Primera Guerra Mundial y viene la Segunda Guerra Mundial. Dicho sea de paso, les adelanto que esa es la guerra predicha por Nahum. Es la Segunda Guerra Mundial predicha por Nahum aquí. Entonces, vemos claramente que ahora el mundo está en dos bloques, ¿sí? Está en dos bloques. Está también las Naciones Unidas. Si ustedes estudian detenidamente el por qué existen estas grandes aglomeraciones de naciones, hermanos, es con el propósito de mantener la paz. Parece que suena bien, pero solo yo quiero decir que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es diferente. Pero dice que la única manera de que nosotros nos mantengamos fuera del alcance y nos afecten estas situaciones, hablando al presente, hermanos, es que nos mantengamos en obediencia a la palabra del Señor. Eso quiere decir, hermanos, que esos conflictos, estas guerras, no suceden y todo el mundo queda como si nada esté pasando. O sea que de alguna manera afectan a la humanidad. Así es que, hermanos, desde aquí el tratado nos va ilustrando, nos va enseñando y finalmente vamos a ver qué tiene que ver este asunto de la Segunda Guerra Mundial con esa guerra que el mensaje ha profetizado y que se tiene que llevar a cabo con el propósito de limpiar el lugar en Jerusalén para que el reino sea establecido. Ahí viene la página 7, página 8, donde explica acerca de la naturaleza del conflicto, el tiempo cuando fue establecido. Y quiero leer en la página 9, para corroborar lo que yo estoy diciendo, dice, puesto que el establecimiento para esta disputa mortal
es en un tiempo de mecanización avanzada, no pudo haber sido la Primera Guerra Mundial, porque la preparación para esa conflagración estaba en progreso cuando la edad del vehículo estaba solo en su infancia. Aun cuando la guerra ya estaba, los carros eran muy pocos y muy débiles y muy lentos para empujarse uno al otro en la manera representada. Para cumplir la predicción, estos dos poderes deben prepararse cuando los carros son muchos y poderosos y veloces, como lo son hoy. Sí, lo decía él en su tiempo, y ya aquí introduce acerca de la Segunda Guerra Mundial en la página 12, el segundo párrafo dice: todas estas calamidades solo condujeron a la Segunda Guerra Mundial, la más terrible de todos los tiempos. Ciertamente, en verdad, los dolores de la Primera Guerra Mundial señalaron solamente el principio de dolores. Así es que en el Tratado 14, hermanos, se ilustra el acontecimiento, o se habla de la profecía de Nahum, que habla acerca de la Segunda Guerra Mundial revelada en estos 3 capítulos, que ilustran claramente, hermanos, que hay dos poderes, ¿sí? Está el poder de Asiria y está el poder que le llama la Biblia el destruidor, ¿sí? Más adelante el tratado nos va a explicar un poco acerca de esto. Dice: viendo que el Señor está, voy a leer en la página 16, viendo que el Señor está por humillar a Asiria para su propio bien, pero que Él se abstendrá de hacerlo únicamente si ella se arrepiente, como lo hizo la antigua Nínive con la amonestación de Jonás. Obviamente, esta predicción es publicada para beneficiar no solo a la iglesia, sino a Asiria y sus aliados también, y hasta sus enemigos. Vemos, hermanos, aquí lo importante del mensaje. El Señor tiene una advertencia para su pueblo, pero también tiene una advertencia para esta Asiria moderna, que más adelante vamos a entender un poco mejor de ella. Sí, Dios tiene un mensaje para que se arrepienta y deje el mal camino que ha tomado. Si ellos se arrepienten, bueno, el Señor también se arrepentirá de castigarla, como está predicho en la profecía. ¿Sí? Pero quise leer ese párrafo porque se me hace muy interesante, hermanos. En la Siria moderna lo menciona aquí el mensaje. En la página 17 dice: la liberación de la iglesia del yugo asirio. Ahora sí, y cita Nahum capítulo 1, versículos 12 al 13. Aquí el tratado lo voy a leer de aquí mismo. Dice: así ha dicho el Señor: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados. Y Él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré sus yugos de sobre ti y romperé tus coyundas. Dice la explicación del versículo. Esta profecía, entre paréntesis, la profecía que tiene que ver con este pronombre que dice aquí, a quien el Señor ya ha castigado, obviamente no puede ser el rey asirio o la nación antes mencionada, porque el Señor a esta le está liberando, mientras Él está haciendo temblar las rodillas de los asirios en manos del destruidor. Exactamente, ¿quién puede ser esta tercera persona? Quien se le menciona como así ha dicho el Señor: aún reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y Él pasará. Bastante te he afligido, es esa frase. ¿Quién es esta a la cual se le habla con este nombre? Dice: inmediatamente es establecido por Isaías en su profecía correlativa acerca de esta misma Asiria. Y aquí mismo el tratado ahora va a citar Isaías, ¿sí? Dice así, Isaías 10:27, y acontecerá en aquel tiempo, declara el profeta, que su carga de Asiria será quitada de tu hombro, de Judá, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Inmediatamente vemos que a la luz reveladora de estas escrituras, el quien
en ambos casos es liberado en el tiempo de la caída de Asiria, demuestra ser la iglesia, Judá, liberada del gobierno gentil asirio. Por lo tanto, concluyentemente, Isaías aclara que la profecía de Nahum se refiere a la liberación de la iglesia del yugo de Asiria del día final. El hecho que la iglesia, como dice Nahum, no solo será aliviada de la aflicción y liberada del cautiverio, sino también será sentenciada a muerte. Nahum 1:14. ¿Qué significa eso? Dice, esto crea una paradoja. Sin embargo, la inspiración lo aclara rápidamente y de nuevo por medio de Isaías, hablando de la iglesia, él declara, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis elegidos, y el Señor Dios te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. Isaías 65:15. Claramente entonces, en el tiempo que Asiria se hunde, el Señor ha de ejecutar una obra doble entre su pueblo profeso. Algunos serán liberados por su fidelidad y algunos serán muertos por su maldad. Los liberados serán llamados entonces por otro nombre. Muy bien, hermanos, aquí ahora el mensaje está aclarando acerca de este acontecimiento. Cuando Asiria cae, cuando Asiria se está hundiendo, el Señor va a hacer una obra en su pueblo, una obra de liberación, no solo del yugo de los gentiles, sino también del pecado y los pecadores. Y entonces dice, será llamada con otro nombre. En la parte 2 habíamos explicado en qué momento viene el cambio de nombre para la iglesia, pero ahora lo está conectando aquí con la caída de Asiria, de la caída de los gobiernos, ¿verdad? Que también tienen que caer para que el Señor pueda realizar su obra que Él tiene que realizar. Pero aquí el tratado lo está poniendo muy claro, hermanos. El tiempo de angustia que pasó Jacob, después de su liberación, su nombre fue cambiado. El pueblo de Dios tiene que pasar el tiempo de angustia, ¿sí? Y cuando esta Asiria está cayendo, lo vamos a explicar al final, hermanos, es cuando el Señor purifica su iglesia y después cambia su nombre, según como se entiende en la lectura del mensaje. He escogido hacerlo de esta manera, hermanos, para que, y yo les invito a ustedes para que estudien el Tratado 14 profundamente, para que podamos entender mejor en cuanto al tema del tiempo de angustia. En todo el tratado, lo he escogido aquí, hermanos, porque es el tratado que mejor explica el tiempo de angustia con la liberación de la iglesia, el cambio de nombres y la caída de las naciones gentiles. Muy bien. Dice, el tiempo de esta obra es llamado la cosecha, Mateo 13:30. Por lo tanto, hasta esta separación, la cizaña, los que serán muertos, y el trigo, los que serán liberados, juntos componen la membresía de la Odisea, la última de las 7 iglesias, Apocalipsis 13:14-18. La iglesia justo antes que la cizaña sea separada para siempre del trigo, Mateo 13:30. Obviamente entonces, los penitentes laodicenses son separados de los impenitentes, escuchen, durante la caída de Asiria, y entonces son liberados de su gobierno. ¿Sí? El Señor va a traer la ruina para esta Asiria moderna, que al presente, hermanos, no es una sola nación, es una liga de naciones, una unión de naciones que existen hoy. Y quizá más adelante vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero yo solo quiero decir, hermanos, que llamo su atención de ustedes, que el mundo entero hoy está formado en 2 bloques. Eso es indiscutible. Y un bloque de ellos es representado por esta Asiria. Pues muy pronto el Señor va a liberar a su pueblo de ese yugo, pero justo, ¿verdad?, lo hace cuando se lleva a cabo la purificación de la iglesia, el cambio de nombre. ¿Y qué tiene que ver el tiempo de angustia? Pues es que estos eventos están casi juntos, están pegados ahí. Habíamos explicado en los temas anteriores que
El tiempo de angustia es un tiempo cuando la gracia se ha terminado, pero el pueblo de Dios no lo sabe todavía. Eso lo explica el Espíritu en la Biblia. Jacob, su caso había sido decidido, pero no lo sabía. Por eso la sierva del Señor lo aplica de esa manera. Aquí también, en nuestro caso, tiene que ser algo semejante, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, más adelante vamos a explicar que esta guerra, este conflicto en profecía, hermanos, este conflicto va a ser la señal para el pueblo de Dios, porque según lo estamos entendiendo aquí, es la señal de que la purificación está a las puertas, de que el sellamiento ha terminado, de que la gracia ha terminado, y finalmente, ¿qué ha pasado con nosotros? Eso es lo que trae el tiempo de angustia. Recuerden que sí hay problemas en el mundo, va a haber problemas con nuestros hermanos en la iglesia, habrá problemas en el mundo con los gobiernos, pero nuestro peor problema será un problema de conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento es que el enemigo nos recordará todos nuestros pecados y nos hará nuestro caso desesperado e imposible. Así como fue en el tipo, así va a ser con nosotros en el antitipo. Bien, dice aquí Nahum 1:14, mas acerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios, destruiré escultura y estatua de fundición. Ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. ¿Cómo explica el mensajero este versículo? Escuchen, dice, así, en ese tiempo, perece para siempre el idólatra y sus ídolos. Una demostración detallada de esta purificación de la iglesia es proyectada en la profecía de Ezequiel. Allí el Señor le ordena al que registra la historia de la vida, el ángel con el tintero de escribano, que vaya a la ciudad y ponga una marca, sello, únicamente sobre los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en su medio. Los otros 5 van detrás de él para matar a todos los que no tienen la marca. Y así cita todas las citas, Ezequiel 9 y las del espíritu de profecía. La ciudad es símbolo de Judá e Israel, la iglesia en la cual se encuentran los 144,000 siervos de Dios. Testimonios para los ministros, página 445. Los que serán llamados por otro nombre después que los siervos indignos sean muertos. Y cuando los 144,000 son, y como los 144,000 son las primicias, Apocalipsis 14:4 de la cosecha, ellos son los escapados de Isaías 66:19 y de Ezequiel 9. Y ahí sigue hablando de la separación. Y dice un párrafo importante aquí, hermanos. Para que tal juicio sea evitado, la iglesia entera tendrá que arrepentirse de su erróneo pensar, comenzar a sentir incomodidad en su tibieza y volverse fría o caliente, insatisfecha y vaciada del egoísmo y llena del Espíritu Santo. Aquí vemos también, hermanos, el anuncio en Nahum 1:15 de aquel cuyos pies están en los montes, que trae buenas nuevas, del que anuncia paz, del que dice a Judá, celebra tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Y aquí viene a hablar acerca de los reinos de Judá y de Israel, su división. Pero vengo a la página 22 y dice, aquí, en lenguaje profético, no es solo una promesa para purificar la iglesia, cuando la Siria moderna está siendo quebrantada. Nuevamente, hermanos, ¿cuándo es cuando va a pasar la purificación en la iglesia? Cuando la Siria moderna esté siendo quebrantada. En ese mismo momento va a ocurrir Ezequiel 9. Por eso decíamos, para nosotros los creyentes del mensaje, esa guerra que está predicha en la profecía por el Elías es una señal para nosotros de que el tiempo ha terminado y que Ezequiel 9 está por venir, hablando acerca del tiempo de angustia. Y aquí lo vuelve a decir otra vez, hermanos. Dice, aquí en el lenguaje profético no es solo una promesa para purificar la iglesia cuando la Siria moderna está siendo quebrantada, sino también una declaración sugestiva en cuanto a qué constituye hoy el alimento a su tiempo. Bueno, aquí está hablando acerca de las buenas nuevas de este mensajero que tiene que ver con este mensaje, hermanos.
tiene que ver con el Elías prometido. Justo cuando este conflicto aparece en la profecía cumpliéndose, también se cumple que el mensaje llegó. Y no es por casualidad, hermanos. Como la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben en qué años fue que ocurrió, pues en esos mismos años es que este mensaje se estaba dando. Por un lado había guerra, y por otro lado había anuncio de paz, y especialmente para la iglesia, que el tiempo de la purificación se acercaba, que el tiempo de la purificación estaba ya a las puertas. Así es como lo creía el mensajero, porque así es como lo explicó él aquí en el tratado. Y es lo que vamos a entender un poco más adelante y verlo ahora cómo lo podemos ver en nosotros, en nuestro tiempo, el cumplimiento. Bueno, ¿qué dice él? Pues lo vamos a ver al finalizar el tratado. Vuelvo a decir, hermanos, pareciera que algo raro, ¿no? Que estemos hablando de este tema basados en el tratado. Pues yo quiero llamar su atención, hermanos, de ustedes para que volvamos a estudiar el mensaje detenidamente. Y cualquier tema, hermanos, llámese como se llame, tratemos de explicarlo, tratemos de predicarlo, tratemos de entenderlo en su contenido general, ¿sí? No es que saquemos una cita de este tratado, y sí, porque el mensaje habla de este conflicto en varios lugares, pero qué mejor que lo tomemos aquí, hermanos, y vayamos siguiendo esa secuencia que el tratado va mostrando, porque finalmente vamos a llegar a tener una idea muy clara. Así es que aquí está, en su tiempo se cumplió, ¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial y el mensaje que vino en ese tiempo también, hablando de buenas nuevas, de paz, en vez de hablar de guerra. Voy a pasar a la página 24 y cita aquí el mensaje Isaías 52, 1, 2 y 8. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sión. Isaías 52, 1, 2 al 8. Ahora escuchen lo que dice el mensaje, hermanos. Si la guerra mundial actual, hablando en su tiempo de la Segunda Guerra Mundial, si la guerra mundial actual es la predicha por Nahum, y si el sellamiento o marca de los siervos de Dios ha de ser completado sin que los ángeles tengan que retener nuevamente los vientos, Apocalipsis 7.1, primeros escritos, página 38. Por consiguiente, el tiempo para restaurar la excelencia de Jacob y de Israel está cerca. Al fin ha llegado la hora para la liberación de Sión del cautiverio gentil y para que sus hijos regresen a la tierra de sus padres. Ezequiel 36, 23 al 38. La viña del Señor de los ejércitos. Así que esté lista la iglesia y ansiosa esperando la orden de su Señor para empezar a marchar hacia allá. Hermanos, para mí, estas citas, para mí son muy sorprendentes y de mucho aliento. Porque aunque nosotros no tenemos en el mensaje datos específicos en cuanto al día, la hora, cómo será, pero sí tenemos datos en cuanto a los eventos que estarán ocurriendo, que van a ocurrir, que nos mostrarán, hermanos, que todo está por terminar. En este caso, en su tiempo, él decía acerca de la Segunda Guerra Mundial, y por eso, ¿qué tiene que ver este conflicto? ¿Qué tiene que ver Asiria con la liberación del pueblo de Dios? No solo del pecado y los pecadores, de las naciones gentiles, sino también, hermanos, ¿qué tiene que ver la guerra con el cierre de gracia? Él muestra aquí claramente, hermanos, que esa guerra es la señal que muestra que la restauración
restauración de Sión está a las puertas. ¿Sí? Que esa guerra tiene que producirse, hermanos, porque si ahí no se cumplió totalmente, vamos a ver que tiene que cumplirse en nuestro tiempo. Pero así lo escribió él, ¿sí? Él mismo escribió al final del tratado y dijo que esa guerra no ha terminado. Lo vamos a leer enseguida. Pero hablando de ella, para nosotros, hermanos, es la señal de que la purificación de la iglesia está a las puertas. ¿Sí? Ahí, a través de esta cita, podemos ver, hermanos, que así como él lo proyectó en su tiempo, cuando esa guerra comience, habla acerca de los vientos, los introduce. Los vientos, él dice sin tener que retener los vientos, porque él creía que los vientos habían sido sueltos en ese tiempo por el conflicto que estaba suscitándose ya. Así es que esto nos ubica a los creyentes de este mensaje en cuanto a estos eventos que serán muy juntos, hermanos. Ya como decíamos la otra vez, ¿verdad? No es que va a haber un periodo grande, no sabemos, pero los eventos están muy juntos. Pero sí a través de la Biblia, del mensaje, podemos irnos dando idea cómo es que van a ocurrir uno tras otro. Cómo es el orden según al contenido general del mensaje. Aquí hablan tiempo de sellamiento, los vientos sueltos, pero la purificación de la iglesia no había venido todavía. Muy bien, hermanos. Ahora voy a leer en la página 25. Y está hablando acerca de Nahum, capítulo 2, versículo 2. Porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Dice, compartiendo con las naciones la culpa por juntar las ramas de su viña, el reino, esta Siria moderna ahora debe compartir la retribución divina mientras Dios está llevando a su pueblo de regreso a su propia tierra. Acontecerá también, bueno, aquí dice este párrafo, mirando hacia este tiempo de liberación, el ángel explicó a Daniel, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallaren escritos en el libro, Daniel 12:1. No estamos diciendo mentira, hermanos. El tiempo de angustia está muy relacionado con estos eventos. La caída de Asiria, la purificación de la iglesia. Está muy relacionado. Dice, acontecerá también en aquel día que se tañerá con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido echados en la tierra de Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Nahum declara, estoy en la página 26 ahora, Nahum aclara que en este conflicto Dios se interpone contra Asiria y como resultado ella es incapaz de resistir al destruidor. Habiendo resuelto humillarla, por lo tanto, él fortalece los brazos de su enemigo. Por consiguiente, Asiria cae, no porque es débil y pequeña, ni porque excede en número y prevalece, sino porque el propósito de Dios determina su ruina. En otras palabras, la coalición que pueden tener los más grandes recursos y el poder humano, y que desde el punto de vista humano puede parecer seguro ganar, en este caso, seguro perderá. Aquí está en la profecía, hermanos, lo que pasará con Asiria. Ustedes saben que el mensaje lo aplica a las naciones protestantes, a este término Asiria. Y finalmente hoy, hermanos, a la cabeza de esas naciones protestantes y de ese bloque cristiano hoy se encuentra ya no Inglaterra como antiguamente cuando se peleó la Segunda Guerra Mundial, sino ahora es Estados Unidos. Él y toda su coalición, aquí dice el mensaje, porque no es solo, Asiria es una unión de naciones, de gobiernos, hermanos, ¿sí? Pues dice la profecía que aunque viéndolo bien, humanamente, pareciera ver que no hay nadie quien se pare delante de él, perderá la guerra. ¿Por qué? Porque se han separado de Dios, se han separado de sus mandamientos
y van en pos de sus pensamientos personales. Por eso el tratado dice, no solo el Señor tiene un mensaje para su iglesia, para su pueblo, también tiene un mensaje para Siria. ¿Para qué? Para que se arrepienta, para que vuelva a Él, porque son las naciones cristianas. ¿Sí? Y entonces el Señor también se arrepentirá de causar el daño o el castigo que está profetizado aquí. Pero depende de la respuesta que dé esta Asiria moderna. De ahí pasamos a la página 29, el último párrafo. Dice que Asiria y sus aliados, entretejidos como espinos, pueden aprender hoy esta misma lección. Dios permite que sean robados y saqueados para que entonces ellos puedan ser sanados de su enfermedad. El Señor, por medio de Isaías, da los antecedentes de su condición. Bien, hermanos, aquí está hablando acerca de los reyes. El mensajero aquí expone acerca de los reyes Ciro y Darío, los reyes de Medo-Persia, cómo el Señor les prosperó, ¿verdad?, mientras ellos estaban de su parte haciendo su voluntad. Siempre que el pueblo, los gobiernos atienden la voz del Señor, el Señor va a estar con ellos. Y dice que a través de estos mensajes hay un mensaje para Siria, y nuevamente el tratado dice, y sus aliados, para que nosotros entendamos que no es solamente un gobierno, ¿sí? Son varias naciones unidas, especialmente las naciones cristianas o las naciones ahora de habla inglesa, ¿verdad? Son las que están al frente, a la cabeza de este símbolo Asiria, especialmente Estados Unidos ahora. Después, hermanos, de la página 30 a la página 31, cita el mensaje Isaías capítulo 7 y Isaías capítulo 8. Eso es un tema importante, hermanos, para que nosotros logremos entender claramente cómo los sucesos, los eventos van a ocurrir. Ahí en Isaías 7 habla de un acontecimiento que ocurrió en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Un momento cuando las 10 tribus de Israel se confederaron, se unieron con una nación gentil, ¿verdad?, para venir en contra de sus hermanos. Esa nación gentil fue Siria. En las 10 tribus se unieron con Siria para pelear contra sus mismos hermanos, ¿verdad? Allí el mensaje explica, hermanos, cómo fue ese evento y su cumplimiento. El cumplimiento, o sea, ahí está el tipo, y el antitipo vino durante la Edad Media, cuando los cristianos se unieron con un poder pagano, y después, al hacer esa unión, estaban persiguiendo a sus mismos hermanos que querían ser fieles a Dios, ¿sí? En el tipo, Dios usó a Asiria para disolver esa unión, y en el antitipo, Dios usó el protestantismo para disolver la unión de iglesia y Estado durante la Edad Oscura. Bueno, aquí el mensaje explica acerca ya introduce después Isaías capítulo 7, en el nacimiento de Manuel y Maher Salahasbaz, ¿verdad? En estos personajes habla de dos tipos de pueblo, ¿verdad? Pero basándose en ellos es que el mensaje aplica la profecía hasta nuestros tiempos. Ustedes lo pueden leer ahí. Yo solo quiero, hermanos, llamar su atención, ¿verdad?, que en esos capítulos de Isaías se encuentra una ilustración muy importante, especialmente en el capítulo 8. En el capítulo 8, aquí el mensaje, hermanos, nos prepara y nos previene, porque versículos 9 y 10, por ejemplo, dice: reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Esta profecía, hermanos, viene hasta nuestro tiempo, ¿sí? Cuando los gobiernos y las naciones buscarían unirse. Ya vimos la Primera Guerra Mundial, vino a existencia la Liga de las Naciones, Relaciones Exteriores,
Después de ahí, la Segunda Guerra Mundial, entonces vino la organización de la ONU. Y todas estas organizaciones son para unir todo el mundo bajo un mismo sistema de gobierno, bajo una misma religión, hermanos, porque ellos deducen, ¿verdad?, que al haber tantas ideas y discrepancias en el mundo es por eso que hay tantos problemas. Pero si existiera solo una idea, tanto religiosa y político, se terminarían los problemas. Esos son los planes que el mundo tiene, hermanos. Detrás de todo, nosotros tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos y hacia allá es el fin, de unirse. Pareciera decir, miren, para que haya paz, para que vivamos mejor en el mundo, todas estas cosas parecen bien. Pero Isaías nos muestra, hermanos, que es solo como una trampa. ¿Para qué? Para que la mayoría de las personas sean atrapados en esa trampa. Bueno, la profecía muestra que sí, habría intentos de unirse. ¿Qué vemos hoy, hermanos? Ahora más que nunca vemos que estas profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Pero hay un pueblo aquí en Isaías que no acepta estos planes. Hay un pueblo que no solo no los acepta, sino que se opone a ellos. Entonces, pues nosotros nos damos idea, hermanos, qué es lo que puede traer el tiempo de angustia para el pueblo de Dios, hermanos, como habíamos dicho, ¿verdad? Que la naturaleza del tiempo de angustia, sí, tanto en la iglesia como en las naciones habrá situaciones difíciles en contra del pueblo de Dios. Lo dice la profecía, está escrito. Lo podemos ver ahora, hermanos, hacia dónde va encaminándose todo, ¿verdad? Lo más importante aquí, hermanos, para nosotros al tiempo presente de hoy, es que entendamos claramente cómo será nuestro tiempo de angustia para nosotros, en qué momento es que lo pasaremos, ¿sí? Y no olvidemos que así como le pasó a Jacob, así le va a pasar al pueblo de Dios. Él fue liberado, Dios va a liberar a sus hijos fieles. Pero vendrá ese tiempo de angustia, eso es una realidad, hermanos, eso está a las mismas puertas. Yo solo leo en la página 44 acerca de Isaías, donde habla de estas declaraciones. Dice, la declaración Dios está con nosotros implica que Él no está con las naciones que se están asociando para protección mutua y que por lo tanto serán quebrantadas, mientras que sus seguidores serán liberados. Entonces, no obstante, para que Dios esté con nosotros en este sentido especial, nosotros debemos, por supuesto, hacer un esfuerzo especial para estar con Él. Y para hacer esto debemos estudiar sinceramente su camino y seguir gozosamente en sus sublimes pisadas, lo cual nos lleva a un conocimiento completo de los misterios proféticos, capacitándonos para evitar las trampas y para permanecer aunque todos los demás caigan. Continuando así, conociendo el camino, la verdad y la vida, prosigamos nuestra investigación en la profecía de Isaías. Y sigue citando los textos de Isaías 8, 11 al 22. Bueno, hermanos, el tiempo no nos da para hablar más de esto, pero yo quiero decir, hermanos, que en estos capítulos de Isaías muestra que hubo una confederación en los tiempos antiguos de Israel con Siria. Y Isaías capítulo 8 proyecta que en los últimos días habrá una confederación también, hermanos. Y esa confederación, si ustedes estudian el tipo, será muy semejante a lo que va a ocurrir en el antitipo. ¿Sí? Estamos hablando acerca del tiempo de angustia de Jacob. ¿Cuál será la naturaleza de ese tiempo para nosotros? Ya lo vimos en el tipo, pues ahora en el antitipo estamos entendiendo. Pero siempre, hermanos, recuerden que la preocupación más grande del pueblo de Dios en ese tiempo va a ser una preocupación de conciencia. Si realmente nuestros pecados fueron perdonados, si realmente nos arrepentimos y hicimos a un lado el pecado, eso va a ser el tiempo difícil. Pero ahora es tiempo, dijimos, ahora es tiempo de ponernos a cuentas con Dios y dejar los caminos equivocados para que cuando ese tiempo venga, hermanos, podamos estar libres de esa aflicción. Sí se puede, hermanos, porque ahora nosotros sabemos cómo hacerlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, para hacer de nuestra parte lo mejor. Voy a la última parte del tratado, hermanos, en la página 51 en adelante. El tratado va a explicar y dice, el tiempo y la ocasión aclaran
misterios. Tema: la guerra profetizada por Nahum. El tiempo y la ocasión todavía son los testigos más confiables, así como también los mejores reveladores de misterios. Ahora ellos dan la respuesta a las preguntas: ¿cuál de las naciones es la Siria de hoy? ¿Quién es el destruidor? ¿Y cuándo acontece el enfrentamiento de estos dos enemigos mortales? Después de que se estudia todo el tratado, estas preguntas se contestan fácilmente. Ahora que han pasado un tiempo considerable desde que este tratado salió de la imprenta, 4 años habían pasado, y puesto que muchos eventos importantes se han formado hasta madurar desde entonces, nuestros lectores de la verdad progresiva están sin duda ahora en una posición más favorable para ver la verdad aún más clara y más realísticamente que antes. De aquí que para el beneficio de todos estamos agregando estos párrafos. Expresan la posición del tratado sobre el tema, como el tiempo y los eventos se pueden exhibir ahora. Fíjense, hermanos, él escribió eso en su tiempo, ¿qué será nosotros a nuestro tiempo? Ahora, como él lo dice, el tiempo, es muy importante esto, hermano. Dice, el tiempo y la ocasión todavía son los testigos más confiables. Ha pasado mucho tiempo, desde ese tiempo hasta ahora, hermano. Ahora nosotros a través de los eventos, los acontecimientos que están pasando, podemos ver más claramente cómo es que realmente las profecías se van a cumplir. Tenemos muchas más ventajas. Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos a lo que hoy estamos viviendo a nuestro alrededor. Dice, el rumbo de la Segunda Guerra Mundial no deja duda que esta es la guerra predicha por el profeta Nahum. Esto se hace manifiesto por varios hechos. La inspiración hace claro que la guerra de Nahum es peleada en el tiempo que los carros se precipitan en las plazas, con estruendo, ruedan por las calles, cuando brillan como antorchas encendidas y corren como relámpagos en nuestro tiempo. Además, el profeta declara que después que el destruidor, Nahum 2.1, subió en contra de Asiria, fue entonces que Asiria ciñó sus lomos, reforzó mucho su poder, Nahum 2.1, la cual, como todo el mundo sabe, es exactamente lo que ocurrió cuando Hitler subió contra los aliados. Los aliados, no estando preparados para pelear contra Hitler, cuando él empezó a destruir, necesariamente ellos reforzaron su poder grandemente después que comenzó la guerra. Todos estos hechos muestran que la Segunda Guerra Mundial es la guerra profetizada por Nahum y que Hitler es el destruidor. Aunque Nahum predice la caída de Asiria en conexión con el destruidor, este no dice que el destruidor mismo iba a acabar con Asiria, como uno naturalmente estaría inclinado a concluir. Sin embargo, ahora se ve que el destruidor no solamente había de quebrantar o hacer que se quebrantaran en piezas las naciones aliadas, sino su propia nación también. De hecho, la profecía dice que sus valientes, los valientes del destruidor, no iban a ganar, sino que se atropellarán en su marcha. Tropezarán mientras avanzan a la victoria. ¿Y qué pasó con los ejércitos de Hitler? Tropezaron mientras se esforzaban por derrotar a Rusia. Después de Nahum 2.5, no se hace más mención del destruidor, mostrando que él está fuera del camino. Añádese a este hecho la verdad que la guerra ha dividido el mundo entero y prácticamente todas las naciones y las gentes en pedazos opuestos de todos tamaños, y tenemos apoyo sólido para demostrar que la Segunda Guerra Mundial es la guerra de Nahum y que Hitler es quien la inspiración titula como el destruidor. Ciertamente él dividió las naciones y las gentes que hasta ahora nadie ha sido capaz de unirlas. Además, por el resultado de la guerra, Inglaterra realmente no ha ganado. Ella ha perdido mucho más de lo que hubiera perdido si hubiera permitido a Hitler tener lo que él quería desde el principio, solamente una parte de Polonia. Además, la derrota de Japón y de Alemania de ninguna manera han terminado la guerra. Solo han profundizado la herida mortal internacional. Así, las posibilidades del cumplimiento de cada fase de la verdad que contiene el Tratado 14 son ahora más brillantes que antes. En cuanto a lo que concierne a la inspiración, la Segunda Guerra Mundial no ha
terminado. Esto en sí mismo es suficiente evidencia que ahora el mundo, durante este periodo de inquietud internacional, tal cual nunca ha tenido antes inquietud, que es causada por todo elemento existente y producirá algo, hasta donde podemos ver ahora todas las cosas que leemos en los tratados número 12, el mundo de ayer, hoy y mañana, y el número 14, noticias de guerra predichas, parecen estar en camino a un rápido cumplimiento. ¿Cómo entender todo esto, hermanos? Aquí se menciona a Hitler como el destruidor, Inglaterra a la cabeza en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial con sus aliados, pero la guerra no ha terminado, solo se convirtió en fría, pero muy pronto retomará su lugar otra vez. Eso es lo que dice la profecía, hermanos. Este conflicto tiene que terminar. ¿Cómo terminará? Con la caída de Asiria, que será quebrantada no por mano de varón, sino por la mano de Dios. Será quebrantada la Asiria moderna. Y justo cuando ella está siendo quebrantada, cuando esta Asiria está cayendo, es cuando Dios purificará su iglesia, cuando vendrá la separación del trigo y la cizaña. Así es que, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos en mente cómo es que el mensajero lo proyectó él mismo, cómo él en esa referencia que escribió, cuando la guerra estaba en su curso, él dijo, creemos que la restauración de Sión está a las mismas puertas, ¿sí? Porque la guerra, él creía, y así lo explicó, y así está escrito, que esa guerra predicha por Nahum es la Segunda Guerra Mundial, pero cuando esa guerra comience, Dios va a purificar su iglesia. Se estaban cumpliendo las profecías, hermanos, ya de aquel que anunciaba la paz mientras la guerra estaba en acción. Dios había enviado este precioso mensaje para anunciar la paz del reino, ¿sí? Así es que, hermanos, ahora yo espero que con la ayuda del Señor tengamos una idea muy clara, hermanos, acerca de este acontecimiento que tiene que pasar el pueblo de Dios, su iglesia. Cuando estamos hablando de la caída de Asiria, estamos hablando de las naciones gentiles, de esa guerra que tiene que librarse en Palestina, en Jerusalén, para preparar el reino. Esto es antes de la purificación de la iglesia. Como lo hemos venido explicando, hermanos, esa guerra es la señal de que el sellamiento ha terminado y que Ezequiel 9 está por venir. Dios les bendiga a todos, hermanos. Les invito a que estudien el mensaje, hermanos. Lo estudien detenidamente. Cuando hay algún tema que surge, váyase y lea los tratados completos, las llamadas completas, hermanos, porque solo de esa manera vamos a poder tener una comprensión clara de lo que el Señor quiere decirnos a través de su mensaje, especialmente en estos últimos días que el mensajero ya no está entre nosotros, hermanos. No era fácil cuando el mensajero vivía que se levantaran las ideas discrepantes o diferentes. No era fácil, pero después de que él murió, ustedes ahora se están dando cuenta, hermanos, de la multitud de ideas y puntos de vista que están surgiendo. Pero no nos olvidemos, hermanos, de estudiar cualquier tema de acuerdo a su contenido general. Y la mejor forma es, tómese el tema completo. Si está en el tratado 1, tratado 2, tratado 3, de ahí tiene que salir su deducción, hermanos, para cualquier punto de doctrina en estos últimos días. Bendiciones para todos, hermanos. Amén.